Ok, ahora sí. Ya, habíamos visto esto del Cerroven, que era un material, una mezcla de plomo con cadmio, con otro, con otros materiales que en el fondo permitían que esto se fundiera. Es bastante sólido, bastante denso, pero la gracia es que permite que se funda a baja temperatura. A baja temperatura me refiero alrededor de 80, 100, menos de 100 grados, menos de la temperatura en que hierve el agua. ¿Ya? Entonces, eso lo hace que sea bastante manejable desde el punto de vista de dentro de una instalación, ¿ya? Porque imagínense, plomo, el plomo tiene un punto de fusión de alrededor de 200, 300 grados. Entonces, si realmente nosotros quisiéramos hacer estas protecciones para blindar el campo de radiación, y tendríamos que tener casi una fundición dentro del servicio de radioterapia, aparte de todo lo que implica en cuanto a gases, limpieza, y que el plomo al final también es tóxico. ¿Mm? A las finales, si nosotros empezamos a- a manipular el plomo con las manos, corremos el riesgo de contaminarnos, de ir absorbiendo ese plomo y de a poco produciendo un efecto adverso. ¿Ya? Entonces, esa es una de las gracias de este material, que lo pueden, que lo pueden en el fondo buscar ustedes, búsquelo. El material eh, se llama Cerrovent. ¿Ya? O parece que se llama o Lipobits, algo así. ¿Ya? Esos son los dos nombres con los que ustedes los pueden encontrar. ¿Ya? Eh, lo pueden buscar, búsquenlo, vean la composición. ¿Mm? Y cuáles son las ventajas de este material. ¿Mm? Hoy en día este material, comentarles que este material nos sirve para fabricar protecciones para cuando se hacen irradiaciones con electrones, ¿ya? Que en general, cuando uno le quiere dar la forma a un campo de electrones, uno tiene, en los campos de electrones básicamente se ocupan conos, ¿ya? Conos para poder para poder dirigir el haz de radiación al paciente, pero a su vez, en la punta, en el extremo del cono, hay que darle una forma al campo de radiación. Entonces se hace una protección que se llama un insert, ¿ya? De este material para darle la forma al campo de radiación. ¿Ya? Es un poco el asunto del Cerro. ¿Ya? Eh, el concepto de, el concepto de la... Aquí vemos acerca del concepto también que se pueden hacer compensadores. ¿Ya? Ahora el problema era acerca de que en el fondo esta cuestión había una construcción del bloque, que es un sistema entre comillas manual, y eventualmente podría eso llevar a errores. Eh, el Cerroven fue reemplazado por, por lo que eran las multiláminas. Las multiláminas eran parte del colimador, ahora, hoy en día son partes del colimador. Básicamente es como que si uno de los colimadores lo subdividiéramos en pequeñas láminas, en pequeñas franjas, ¿ya? Y estas franjas nos permite ir haciendo formas, la forma conformar la forma de lo que sería el volumen a irradiar. ¿Ok? Entonces, eh, hay de distintos espesores, de, de 3 milímetros, de 5 milímetros, de 1 centímetro,
¿ya? Cada uno, bueno, tiene sus ventajas en cuanto a, dependiendo de lo que uno quisiera hacer, ¿m? Viene siendo un poco el espesor para poder hacer la conformación. Si, si los volúmenes que uno va a tratar son muy pequeños, ¿m? Claro, unas multiláminas de menor espesor va a ser, entre comillas, un poco, va a ser mejor que si lo hacemos con multiláminas de 1 centímetro o 0,5. En este caso me refiero a multiláminas de 3 milímetros. Es un poco, ahí que creo que el CyberKnife tiene, las multiláminas son de 2,5 milímetros. Son bastante pequeñitas. Ahora, las multiláminas, una de las gracias que tiene es que en el fondo, estas pueden ser, en el fondo, pueden ser alineadas con el haz de radiación, ¿ya? Para poder, en el fondo, seguir la divergencia, ¿ya? Son como medias curvas, ¿m? Para poder seguir la divergencia y no tener los efectos de borde, ¿ya? Eh, efecto de borde, me refiero a que si tenemos, miren, una cosa de este estilo, si esta fuera una multilámina, ¿ya? Si esta fuera una multilámina y este fuera el haz de radiación, ¿ya? Pasando por los bordes de las multiláminas, tendríamos un efecto de crear un poco más de penumbra en la definición de los bordes de las multiláminas. ¿Ya? Es por eso que en el fondo algunos equipos en un principio también hacían este sistema de seguir la divergencia. ¿Ya? Ahora, otros, la gran mayoría de los equipos, las multiláminas tienen esta forma, redondeada. Esto, no sé si alcanzan a verlo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la medida que si esto más se cierra o se abre, ¿ya? Eh, vaya siguiendo la divergencia y no tenga este problema de la traslación por el borde. ¿Mm? Siemens también había propuesto un sistema de este estilo, con una especie de motor, pero ya era algo más como, entre comillas, complicado, que en el fondo en la medida que esto se iba, se iba moviendo, ¿m? Hacia allá, las láminas se iban curvando, siguiendo la divergencia del A. ¿Ya? Eh, es un poco con referente a las multiláminas. ¿Ya? Uno de los Profe, problemas... Sí, dígame. no entendí lo del efecto de borde. Ya. A ver, dame un segundo. Déjame ver. A ver si tengo un monito como más clarifica, para que clarifique más. Ta, 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 ta.
Recording in progress. Aquí. Ahora sí, vamos acá. Voy a checar esto. Eh, no. Mira, Melanie, este es como la punta de la multilámina, mira. ¿Ya? En la medida que se va abriendo la multilámina, entre comillas como que se va abriendo. ¿Ya? Y sigue la divergencia del haz. ¿Te fijas que esto también se va curvando? ¿Mm? En la medida que se abre, nos permite seguir la divergencia. A ver, vamos a ver si tengo otro modo más. Mira, aquí se ve más grande. ¿Te fijas? Si las dos puntas de las multiláminas se van moviendo, te fijas que se va angulando en la medida que se va desplazando. Y puede seguir la divergencia de manera, entre comillas, como perfecta frente a los bordes. ¿Ya? Este es un principio, pero resulta que para evitar para evitar en fondo la construcción de esto, que sería como agregar más motores, otro sistema, es que esto lo hicieron de manera curva. ¿Mm? Eh, esa multilámina hoy en día está dibujada de forma curva, así, ¿ok? Asumiendo en que en alguna parte de las, esto eh, es curva aquí y curva acá, ¿ya? Cosa que en la medida que se va moviendo para adentro para afuera, esto va a seguir la divergencia de las, ¿ya? Eso, Melanie,
No sé si quedó más claro. Sí, profe. Ya. Ahora, eh, entonces tenemos esa manera. Ahora, otro problema, o sea, no sé problema, otro detalle de las multiláminas es que por el hecho de tener eh, dos protecciones, o sea, haber esta subdivisión, también tenemos el riesgo de que pase radiación entre medio de las multiláminas. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, hay, se pensó en varias maneras. O sea, porque, ¿cuál es un poco el punto? Es que si las multiláminas estuvieran de manera cara con cara, ¿ya? Una referente a la otra, ¿ya? Pasaría radiación. No sé si lo ven aquí, ¿cierto? Ahora, para evitar esto, que le llaman, esto se llama radiación de fuga entre las láminas, ¿ya? Para evitar esto o disminuir este efecto de fuga entre las láminas, es que se propusieron varios diseños, ¿ya? Que las multiláminas no fueran rectas, sino que tuvieran esta forma como de encaje, ¿ya? Para que esto vaya disminuyendo la fuga entre las láminas. Esta es una prueba, ¿ya? En que se hace lo siguiente. Es una prueba en el cual se mueven las láminas. Tenemos este es el campo de radiación. Si esto fuera el campo de radiación, la prueba consiste en ir moviendo las láminas, el banco de láminas, por ejemplo, hasta acá, ya con las láminas cerradas, con el banco cerrado, que correspondería a esta posición, ¿ya? Luego las láminas se mueven hasta acá, ¿m? Y también se da otra exposición, ¿ya? Y así sucesivamente. Nuevamente se mueve el banco de láminas de los dos lados se mueven aquí, ¿ya? Entonces eso hace que lo que se tiene como resultado de impresión dentro de una placa, ¿ya? Que tendríamos esta línea entre los dos bancos de lámina. Se van formando estas líneas, ¿ya? Y lo que nosotros, o sea, y lo que ustedes pueden ver entre medio, estas otras líneas que se van formando aquí, esto nos muestra lo que es la fuga entre las láminas, ¿ya? Se va formando esta imagen que entre lámina y lámina está pasando radiación. Esta radiación, entre comillas, no es deseable porque eh, es una cantidad de radiación que eventualmente al plan de tratamiento que nosotros estamos diseñando eh, le va restando calidad. ¿Mm? Entonces, calidad en el sentido de la homogeneidad, porque esto va igual a generar radiación dispersión. Entonces, para evitar eso, es que se han creado estas maneras de poder, eh, en el fondo, evitar este efecto de fuga interlámina, en el cual, fíjense, los más utilizados son este sistema que está en amarillo y este otro también, ¿ya? Para evitar disminuir la fuga interlámina, no hacer quizás
no va a quitar el efecto en el 100%, pero sí lo va a disminuir. ¿Ya? Este efecto de fuga de interlámina va a variar dependiendo de cada equipo, dependiendo del diseño del colimador en cada equipo. ¿Ya? Hoy en día varian, los equipos varian, tienen 3 colimadores secundarios. ¿Ya? Acuérdense que si nosotros, en el fondo, si se tiene, acuérdense que acá, si teníamos la fuente aquí arriba, teníamos el haz de radiación, ¿ya? Aquí arriba teníamos el colimador primario, ¿ya? A continuación, abajo, teníamos los colimadores secundarios, ¿ya? Y este otro, y en el otro sentido, terciario, ¿ya? Entonces, aquí hay dos cosas. Varian, lo que tiene es que tiene un colimador secundario, uno terciario, y después vienen las multiláminas. A continuación vienen las multiláminas, que sería como, entre comillas, como un tercer banco de protecciones. ¿Mm? Esas multiláminas, este diseño hace que en el fondo las multiláminas, que el sistema de colimación de las multiláminas que tiene Varian, sea el que tiene la menor cantidad de radiación de fuga. ¿Ok? Mientras que, ¿por qué razón? ¿Por qué la menor cantidad de radiación de fuga? Porque si en esta manera se tiene que son las, al tener un segundo colimador arriba, fíjense, quiero mostrarles lo siguiente. Esto. Miren, lo que está pasando es lo siguiente, que aquí el equipo Varian, cuando se están moviendo las láminas, por detrás hay otro colimador que está bloqueando, está bloqueando las multiláminas y se va adaptando, se adapta más al tamaño de campo. Entonces eso hace que entre medio la fuga disminuya, ¿ya? Mientras que, por otro lado, Electa, ¿qué es lo qué es lo que tiene en el fondo? Ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos en vez de tener 3 bancos de, de, de colimadores, vamos a tener 2 nomás. Eliminaron uno, ¿ya? Entonces, las multiláminas, ellos lo que tienen es que dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos este sistema de multiláminas eh, que es de este tipo. Tenemos este sistema de multiláminas de este tipo, ¿ya? Por lo tanto, la fuga que hay aquí en la zona inferior entre las láminas, si bien es cierto, va a ser mayor, pero tampoco dicen es tanto. Me refiero que no es tanto, mientras que en el Variant es prácticamente es muy cercano, tiene un muy bajo porcentaje, un 3%, en el colimador Electa tiene alrededor de un 6-7% de fuga, ¿ya? Pero ellos apuestan a otra cosa, en el sentido de que ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros al tener este otro sistema en el cual estamos blindando, tienen el colimador que va aquí. Vamos a borrar todo. ¿Ya? El colimador va en esta posición,
tenemos las multiláminas que van acá y el otro colimador va en este sentido. ¿Ya? Se mueve en este sentido que está aquí, miren. Se mueve en este sentido, de esta manera. Entonces se mueve para acá, se mueve para allá. Y así van dándole la forma al tamaño de campo. Ahora, por qué lo hicieron así? La razón es por lo que se llama lo que es el clearance del equipo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del clearance del equipo? El clearance del equipo es en el fondo la distancia que hay entre los entre el gantry, si es donde tenemos el gantry, y el isocentro. ¿Ya? El isocentro del equipo. ¿Ya? El ECTA tiene un tamaño de 45 centímetros. ¿Ya? De distancia. Lo que hace que en el fondo podamos tratar pacientes que sean bastante grandes e ir, entre comillas, ir girando el gantry, ¿ya? Y el gantry no va a chocar con el paciente, tenemos menor probabilidad que esto choque, mientras que el equipo Varian hace que tenga una distancia de alrededor de 50 y 50 y algo más. Me refiero a una distancia que es, entre comillas, mayor, mayor a 45, o sea, debe ser como alrededor de 50 centímetros. ¿Ya? Lo que hace que el clearance se escriba así, ¿ya? Sea menor, por lo tanto, eventualmente, al girar el gantry referente al isocentro, tenemos mayor probabilidad de que eventualmente pueda chocar. ¿Ya? Bueno, entonces es una cosa por la otra. ¿Ya? En cuanto a lo que es la fabricación de las multiláminas y el clearance. ¿Ya? Ahora, hablamos también de los sistemas de los sistemas de la cuña. Y filtros compensadores. ¿Ya? ¿Qué es un filtro compensador? Un filtro compensador es algo que nos permite modular el haz de radiación. ¿Ya? Acuérdense que lo que nosotros tenemos, los filtros compensadores, en cuanto a cuando nosotros tenemos un campo de tratamiento, entre comillas, normal, tenemos un perfil de dosis en este sentido. ¿Ya? Es un perfil de dosis, entre comillas, como si fuera cuadrado. ¿Ya? Entonces, por otro lado, si nosotros quisiéramos, entre comillas, modificar este perfil, podemos eventualmente, en la zona donde están los colimadores, montar lo que sería un filtro compensador, que básicamente, si nosotros pensemos en el modelo más sencillo de filtro compensador con que todos los equipos trabajan, que es una cuña. ¿Mm? Una cuña haría lo siguiente, que nuestro perfil de la dosis fuera de este estilo. ¿Ya? Al trabajar con la cuña, sería así. Modifica el perfil. ¿Ya? Eh, porque aquí está pasando más radiación que aquí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace una cuña, ir modificando el perfil según
una cierta angulación que va a estar dado por el, que va a estar dado por el ángulo que está teniendo esta cuña. ¿Mm? Ahora, si uno quisiera, por ejemplo, modificar de otra manera el perfil, lo que tendríamos que hacer es ir creando una, cuña, entre comillas, una especie de cuña, ¿m? Con distintos espesores. Supongamos que tenemos esta cosa. En vez de una cuña, un bloque SROBEN de este estilo, ¿ya? En el cual, por este sector, si pasa radiación, por este sector va a ser atenuada mucho más que cuando pase la radiación por la zona central, por aquí. ¿Mm? Entonces, eh, el resultado del perfil de dosis va a ser una cosa de este estilo. Perdón, sería una cosa así. ¿Ya? En el cual, perdón, esto es al revés realmente. Ya. Esto es al revés realmente. Va a ser una cosa de este estilo, perdón, esto es al revés. Ahí va a profundizar más y va a rebajar. ¿Ya? Sería una cosa así. ¿Ya? Y esto es lo que se llama un compensador. ¿Ya? Que esto obviamente va a tener la forma según la necesidad que tengamos. ¿Ya? Ese compensador lo vamos a poder fabricar con cerroben, con plomo, eh, o con bronce. Fíjense aquí, hay un compensador hecho de manera mucho más artesanal, en el cual esto se hace con plomo, con láminas de plomo, y se van agregando más láminas donde uno desea compensar, disminuir la dosis, y se dejan menos láminas donde uno eh, desea que pase más radiación. ¿Ya? Ahora, esta es otra clase de compensador hecho con un bloque de bronce, ¿ya? Se hace con una fresa, un mecanizado, y este compensador se hace por cada haz de radiación. Fíjense, aquí está la idea, de abajito. Tenemos el haz de radiación, ¿ya? Aquí abajo, aquí tenemos el haz de radiación, ¿ya? Aquí está la construcción del compensador, ¿ya? En el cual aquí tenemos una zona que es mucho más grande, otra más pequeña. Entonces, por la zona central va a pasar más radiación y hacia las zonas que son más grandes va a pasar menos radiación. Y esto va a hacer que la dosis se deposite en más profundidad en la zona donde hay menos espesor del, menos espesor del filtro compensador. ¿Mm? Eso hace que en el fondo poder hacer, entre comillas, modular este perfil de dosis que está en esta zona. Y en el fondo aquí, si nosotros vemos el perfil, sería una cosa así. ¿Mm? Donde aquí hay menos radiación y aquí hay mucho más radiación. ¿Ya? Esto es el concepto de lo que sería un filtro compensador. ¿Ya? Eh, Fíjense, acá esto se puede hacer con dos maneras. Con cerroben también se puede hacer. Aquí se hace la plumavit, aquí, para poder hacer el diseño con plumavit, y luego esto se rellena con cerroben, y quedaría una cosa como este estilo que está acá. ¿Mm? O
en su defecto, con una fresa en un bloque de- en un bloque de bronce. Ahora, esto obviamente esto no se podría hacer dentro de un servicio, esto habría que mandarlo a hacerlo de manera externa. Se hace de manera externa y luego esto se monta en esta placa, ¿ya? Y esta placa, fíjense que tiene una manilla, una manija, para poder montarlo en la zona inferior del gantry, a la salida del acelerador, a la salida de la ventana. ¿Ya? Entonces, miren, las más básicas tenemos cuñas en 2 dimensiones, que son las cuñas físicas, que en el fondo se pueden poner, miren, acá arribita, se pueden dar cuenta que a la salida está el compensador. Es ahí donde se monta el filtro. ¿Ya? Ahora, las más básicas son las cuñas, que son compensadores en 2 dimensiones. Y luego están los compensadores en 3 dimensiones que solamente que van a compensar en el ancho, en el largo y también en la profundidad. ¿Ya? Las cuñas solamente van a compensar en el ancho, no en el largo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que se fabrica en plomo, bronce, cerroven, ¿ya? Y se va a optimizar según la geometría. ¿Mm? Esto, el diseño del compensador se hace en el planificador de tratamiento. TPS es Treatment Planning System, ¿ya? Sistema de planificación de tratamiento. ¿Mm? Se van a contornear las estructuras, se va a desplegar lo que es el Be My View, ¿Mm? Y se van creando distintos puntos de dosis de interés para poder ir agregando más o menos espesor. ¿Ya? Es un poquito lo que lo que se pretende. Fíjense aquí el uso de las cuñas nos permite ir modificando el perfil de la dosis que se entrega y dando distintas formas, ¿ya? Que es lo que estamos viendo que es lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Fíjense que aquí está la cuña, ¿ya? Con el filo, con el filo en la parte más delgada y el talón en la parte más gruesa. En este caso sería hacia interno. Está haciendo que compense eh, la dosis de radiación que sea menor aquí y que pase más radiación por este lado. ¿Ya? Esto para irradiar toda esta zona, este PTB que en el fondo viene siendo el sacro y parte de las alas ilíacas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo evaluamos, eh, cómo se evalúa un plan de tratamiento? Un plan de tratamiento se evalúa de 2 maneras. Una manera es una forma cualitativa, en el cual nosotros vamos viendo cómo se va a distribuir la dosis corte por corte. ¿Ya? Y podemos hacer desplegar los volúmenes de las dosis y poder ver si estos realmente están cubriendo el, el volumen a tratar. ¿Mm? Esto lo hacemos, podemos hacerlo corte por corte, o en las distintas vistas, o en una vista tridimensional, ¿m? Que es la que tenemos aquí. ¿M? Y podemos desplegar las dosis, por ejemplo, este es el PTB, y desplegar las dosis. ¿Ya? Ver dónde está el punto más caliente. Si ustedes se fijan aquí, no sé si se alcanza a ver. Este puntito que está acá, hay un puntito ahí, ¿ya? Cuando lo vean, ese puntito es lo que se llama el global máximo. ¿Mm? Ese puntito también un punto de características similares está
en cada corte que nos está mostrando, le llama local máximo. Y eso lo van a encontrar aquí. ¿Ya? El punto más caliente, o sea, de mayor dosis, que está dándose en todo el volumen, se llama global máximo. Y el punto que se está dando dosis, la de mayor dosis, en cada corte, se llama local máximo. Entonces aquí, miren, fíjense, dice global máximo y local máximo. Global es que en todo el volumen, ¿cuál es el punto más caliente, más sobredosado, o caliente le dicen, de todo el volumen? O el local máximo, que por ejemplo, que sería en cada corte, ¿cuál es el punto más sobredosado en cada corte de radiación? Y eso lo podemos ver por cortes axiales, sagitales, coronales. ¿Ya? Eso nos puede mostrar el punto más caliente local. Local se refiere al corte. ¿Ya? Entonces nosotros podemos con eso ver si realmente ese punto que también está asociado a una zona, ¿ya? A una zona de la dosis, ¿ya? Si está en una zona, entre comillas, sensible, que realmente haya que bloquear, podemos ver que realmente, que si fuera necesario, hacer un bloqueo o modificar una cuña para poder bajar la dosis en esa zona. ¿Ya? Eso es una manera cualitativa. ¿Ya? Otra manera de poder ver, de analizar un plan de tratamiento es de forma cuantitativa. Y para poder analizar esto de manera cuantitativa, es que nosotros nos valemos de lo que se llama un histograma dosis-volumen. El histograma dosis-volumen es una gráfica que la muestro aquí, debajito, ¿ya? Es esa gráfica que nos va mostrando el porcentaje de volumen que está recibiendo una cierta cantidad de radiación. ¿Ya? Eso lo hace para poder, de manera cuantitativamente, poder decir, por ejemplo, ver que realmente que el 95% del volumen recibe al menos una dosis por ejemplo, de la dosis prescrita. Si lo que se prescribió son 20 gray, podemos decir el 95% del volumen a irradiar recibe los 20 gray. ¿Ya? ¿Cómo el computador lo hace? ¿Cómo el programa hace para poder mostrarnos fabricar esta gráfica? ¿Ya? Cuando se hace una dosimetría, se hace en el fondo, tenemos nuestro modelo, que sería nuestro paciente. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es el paciente del aire. Para eso, lo que se hace es ir contorneando corte por corte, ¿ya? Lo que sería el paciente y lo que sería el aire. Y luego, corte por corte, también se van dibujando en cada corte lo que sería los órganos de riesgo. Por ejemplo, si fuera la médula, si fueran los riñones, los pulmones, el corazón, el cerebro, y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces, se van dibujando corte por corte. Entonces, una vez que nosotros vamos poniendo los haces de radiación, lo que en el fondo, ¿qué va a pasar? Cada parte del paciente va a hacer, lo que se va a hacer, se va a distribuir la dosis de radiación dentro del paciente. Y si el paciente, nosotros lo subdividimos en píxeles y en voxeles, el programa va a ser capaz de cuantificar cuánta dosis va a recibir cada voxel por el cual está, cada voxel en el cual está subdividido el paciente y los órganos de riesgo. ¿Ya?
Entonces, si nosotros tenemos esta matriz con cada voxel que va teniendo, recibiendo distintos niveles de dosis, lo que podemos hacer es ir cuantificando, ¿ya? Cuantificando, por ejemplo, por intervalos. Es decir, supongamos que este fuera un riñón, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ir cuantificando, decir, mira, entre 0 y 5 Gray hay, no sé, hay un voxel que recibe esa dosis. Entre 5 y 10 Gray hay 2 voxeles, y así sucesivamente, ¿ya? 5 voxeles entre 1000 y 15, igual lo mismo para 15 y 20, ¿ya? Entre 35 y 40 tenemos 21 voxeles. Entonces, con eso nosotros vamos haciendo, viendo una distribución, podemos cuantificar la dosis que está llegando a un cierto volumen dibujado, ¿ya? Por intervalo. Entonces tendríamos una gráfica de este estilo. Si se pudiera ver una cosa así, partiríamos de acá de 0, ¿ya? Aquí bajaría la gráfica. Si uniéramos cada borde, de ahí nos subiríamos aquí, bajaríamos, y ahí tenemos la gráfica, ¿ya? Esta gráfica es la gráfica de distribución de la dosis dentro de este volumen que en el fondo se está desplegando. Entonces, esto es lo que teníamos como nuestra matriz, ¿ya? Poníamos los haces y esto teníamos la distribución de la dosis según lo que habíamos dado. La matriz va a estar dado por el tamaño de los píxeles, ¿ya? El tamaño del píxel y el espesor de corte. El espesor de corte, si nos va diciendo si la matriz es de 3 milímetros por los 512 por 512, dependiendo de eso va a ser la fineza de la matriz. Entonces, y eso a su vez lo podríamos, entre comillas, ir también subdividiendo, haciendo interpolaciones. Por ejemplo, ir disminuyendo la matriz de cálculo a 1 milímetro por 1 milímetro, 3 milímetros por 3 milímetros, 5 milímetros para 3 milímetros. Entonces, en base a eso, esto es lo primero, el espesor de corte versus el tamaño inicial de la matriz, es lo que se tiene inicialmente. Ahora, eso no quiere decir que uno pueda, entre comillas, reformatear la matriz. En sentido, dividirla en trozos más pequeños o dividirla en trozos más grandes. ¿Ya? Eso va a afectar de la manera en la cual la dosis se va a mostrar. Se va a mostrar, ¿ya? Hago insistencia en que se va a mostrar. No quiere decir que en el fondo, si la matriz es más gruesa, lo que vamos a tener, que las dosis, la distribución de las dosis, van a ser más, entre comillas, como cuadriculadas. De esta manera. Ahora, si la matriz es mucho más fina, ahí la manera como se va a mostrar, la isodosis va a ser mucho más continua. ¿Ok? Ahora, esta manera que sea más continua, que se ve más bonita, una distribución, implica calcular en voxeles más pequeños, por lo tanto va a ser mayor la cantidad de voxeles que va a tener que estar calculando. Por lo tanto, el cálculo va a ser mucho más lento. Entonces, uno dirá, bueno, no, pero tengo una distribución, entre comillas, mucho más precisa, aumento la precisión del cálculo, pero me voy a demorar más. Y cuando uno está haciendo un plan de tratamiento, eso implica que uno está haciendo varios cambios en el momento de ir haciendo el plan de tratamiento. Entonces uno necesita que de fondo tener como el resultado rápido,
para poder ver si realmente los cambios que uno está haciendo son los adecuados para el plan. Entonces, por cada cambio que uno hace, es un cálculo que se va a hacer en la matriz. Entonces, si estamos haciendo, si en el fondo, haciendo varios cambios, eso implicaría, si usamos una matriz muy, muy fina, que nos estaría, que por cada cambio que hiciéramos se demoraría, por decirlo, un valor de 1 minuto, ¿ya? En 1 minuto te haría el cálculo de la matriz, de la distribución de la dosis de la matriz, ¿ya? Por otro lado, si la matriz fuera más gruesa, eso bajaría a 30 segundos. Y así sucesivamente. Pero entonces, el punto está por eso, o sea, cuál es en el fondo el tamaño ideal de matriz como para poder tener un resultado aceptable con un menor tiempo. Entonces, la verdad de las cosas, hoy en día muchos de los planificadores trabajan con matrices de 3x3, ¿ya? De 3 milímetros. Eso lo hace que tenga una calidad de la distribución sin tanto sacrificio de tiempo. Eso con referente a la matriz, ¿ya? Eso con referente a la matriz, con la matriz de cálculo. Entonces, miren, ¿se acuerdan que les mostraba recién la distribución de las dosis, de la cantidad de voxeles por cada intervalo de dosis? ¿Qué es lo que vamos? Esto se llama, hay 2 clases de histograma. Lo que se llama un histograma de dosis diferencial, ¿ya? Este, que está aquí, es un histograma de dosis diferencial, ¿ya? Y también tenemos un histograma de dosis que se llama acumulativo. El diferencial es el que nos está mostrando la cantidad de voxeles por intervalo de dosis, ¿ya? Y el acumulativo, básicamente, lo que dice es lo siguiente: va haciendo una resta, asumiendo que el 100% del volumen va a recibir 0 Gray, ¿ya? Y en la medida que van apareciendo los voxeles, o sea, el 100% de los voxeles reciben 0 Gray, y en la medida que van apareciendo los voxeles, esto se van a ir restando del volumen que se está, de la cantidad del volumen calculado. Por cada intervalo se van a ir restando. Entonces, por poner el ejemplo, haciendo ver el siguiente ejemplo, en la medida que van apareciendo estos voxeles que están aquí, estos se van a ir restando desde aquí, ¿ya? Y si aquí son más, si en esta zona son más los voxeles que se están restando, la curva va a caer con mayor facilidad. Estos voxeles que se restan aquí, ¿ya? La curva van a caer con más facilidad en esta zona, ¿ya? Y entonces cada vez vamos teniendo menos porcentaje. El más usado, el más utilizado, el histograma más utilizado, el que normalmente se utiliza, es este, el acumulativo, ¿ya? Este es el que más se ocupa. Este, si bien es cierto, está en todos los planificadores, pero se ocupa mucho menos. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, entre comillas, cuantificar, ir por porcentaje en el fondo, de manejar los valores con esta manera de representar. Entonces, podemos con esto ver las coberturas y qué cantidad de dosis le está llegando a cada parte del tejido normal. ¿Cuál es un poco
la frase de oro de esta clase de histograma. Esto es lo que me refería con las restas. ¿Ya? Se va restando, y así sucesivamente va cayendo. ¿Ya? La frase de oro es esta. Por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, el X porcentaje del volumen va a recibir una dosis de al menos tanta dosis. Por ejemplo, aquí dice, mira, el 37% del volumen, supongamos, del volumen blanco, va a recibir al menos 7 Gray. ¿Ya? Y el 67% va a recibir 6 Gray. ¿Ya? Cuando llega aquí, la dosis va a llegar el porcentaje del volumen, va a ir cada vez disminuyendo. Entonces, el acumulativo es útil para determinar el volumen de un órgano que va a recibir una dosis que va a estar en relación con el umbral que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, si es un órgano en riesgo en serie, ¿qué quiere decir? Que en el fondo se va a dañar si es que, o sea, tiene una dosis determinada. Si nos pasamos de esa dosis, el TD55, vamos a tener una mayor probabilidad de producir un daño a una cierta cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, si esta fuera la médula, nosotros podríamos decir, mira, la médula tiene un porcentaje de un 2% sobre 45 Gray. ¿Ya? Por lo tanto, ese plan no es como muy óptimo. Tendríamos que optimizarlo, o sea, disminuirle la dosis a este órgano de riesgo que en fondo es en serie. ¿Ya? Ahora, de aquí, de esto de lo que es el acumulativo, nace el concepto que es de optimización. ¿Ya? Esto que está aquí. ¿Ya? Es encontrar la combinación, la combinación más acertada, más certera, para poder producir el efecto que nosotros queremos lograr en cuanto a homogeneidad, ¿ya? O disminución de la dosis, ¿ya? Homogeneidad y cantidad de volumen dentro de una dosis. Entonces, fíjense que aquí dice en cuanto al histograma dosis-volumen o DBH, Dose Volume Histogram. Representa un porcentaje de volumen en la ordenada que recibe dosis mayores que determinado valor. ¿Ya? Y en el diferencial dice representa el porcentaje de volumen que recibe un determinado nivel de dosis. ¿Ya? Fíjense que aquí nos está mostrando qué cantidad de voxeles están recibiendo, por ejemplo, la dosis cercana a los 60 Gray. ¿Ya? Aquí la escala está en centigrade. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué nosotros podemos decir? Si este pic que está aquí, entre más aguzado sea, más homogéneo va a ser la distribución de la dosis dentro del volumen. Si el pic es mucho más abierto, más dispersado, me va a decir que tengo una variación más grande, mucho mayor de la dosis dentro del volumen. Eso es lo que nos quiere decir cuando nosotros vemos estos pics. ¿Ya? De estos, uno puede también sacar información acerca de los puntos fríos y los puntos calientes dentro de una estructura. Pero lo que no podemos saber, porque esto de manera cuantitativa, no podemos saber dónde se encuentra. Para eso, en el fondo, es lo que nosotros hacemos de forma cualitativa. Tenemos que ir viendo corte por corte, ir analizando corte por corte la distribución de la dosis. ¿Ya?
para poder ver si realmente la zona que está subdosada del volumen a irradiar no, realmente no afectaría al resultado del tratamiento. ¿Mm? Eso es un poco el asunto. Entonces, y de hecho, de ahí se sacan los valores de probabilidad de control tumoral o la probabilidad de daño al tejido sano. ¿Mm? Eso es lo que se conoce el concepto de TCP y NTCP. Tumor Control Probability y Normal Tissue Control Normal Tissue Control Probability, algo así. Algo parecido así. ¿Ya? Oye. ¿Ya? Entonces, eso es lo que recién les comentaba. En el acumulativo, la cantidad de porcentaje de volumen recibe una dosis de al menos tanto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí? Si vemos aquí, tenemos en este histograma dosis-volumen, tenemos lo que es el lecho tumoral, ¿ya? En verde, que sería el lecho tumoral, que sería en verde, que sería este. Tenemos el PTB, que tenemos este, ¿ya? Y aquí tenemos el pulmón derecho y pulmón izquierdo. Que están prácticamente montados uno sobre el otro. ¿Ya? Por eso no podemos verlo así de manera más... Entonces, fíjense, en este caso, lo que está aquí mostrando, la línea por el color, digo, miren, fíjense el color de la estructura, pulmón derecho, ¿ya? Corresponde con el color de aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Primero, miren, dosis mínima y dosis máxima. Aquí, al parecer, se prescribió 60 Gray, ¿ya? Entonces me dice, mira, la dosis mínima que va a recibir el volumen son 9 centigrade, ¿ya? Y la dosis máxima que va a recibir va a ser 58.4 centigrade, ¿ya? También me da una dosis media, ¿m? También nos da una dosis media, ¿m? Y también lo que podemos poner, a veces también se pueden poner cursores en el fondo de poner una línea, decir, mira, ¿sabes qué? Poder decirle, mira, qué porcentaje de volumen está recibiendo la dosis la dosis que está puesta en esta ventana. Aquí. ¿Mm? Entonces, ese valor, el que se estamparía acá. Entonces, ¿qué me dice? Mira, que la ventana de los 20 Gray está recibiendo 11,45% del volumen pulmón derecho, está recibiendo al menos 20 Gray. ¿Mm? Eso es lo que estamos viendo, ¿ya? Suponiendo que el cursor lo ponemos en 60, ¿ya? Para el lecho tumoral, entonces podemos ver que, mira, si trazamos una línea, supongamos que aquí están los 90, y aquí tenemos 95, podemos decir, mira, un 95% de lo que es el lecho tumoral está recibiendo una dosis de al menos 60 Gray. Esa es la manera como uno va viendo el histograma. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos una distribución para un cáncer de mama. ¿Ya? Acá se hacen dos tangenciales y esto se hizo con un campo de electrones directo para darle una dosis extra o boost a la zona donde estaba el lecho del tumor. ¿Ya? Entonces tenemos la distribución y por otro lado, aquí tenemos el histograma dosis volumen que le estaba mostrando. ¿Ya?
Ahora, la decisión. ¿Cómo vamos a decidir con un histograma cuál es un mejor tratamiento? ¿Mm? Fíjense, aquí tenemos dos gráficas, ¿ya? Que caen aquí y otra que caen acá, ¿ya? Como estas gráficas están cayendo, no podrían ser de un volumen tumoral, porque cuando hace un volumen a tratar, lo que uno busca es que idealmente el 100% del volumen reciba al menos una dosis determinada, ¿ya? Como esto va en decreciendo, podríamos asumir que esto es un histograma de un órgano de riesgo, ¿ya? La pregunta es, y les doy la palabra a ustedes, ¿ya? ¿Cuál de estos dos planes es mejor? ¿Mm? ¿Qué me pueden decir? El plan 1, que es este, o el plan 2, que es este. ¿Cuál piensa que usted que es mejor? Lo escucho. ¿Están por ahí o no? Aló, profe, ¿me escucha? Ya, Fabián, te escucho. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, profe? Que yo lo escucho como cortado. Ya. La pregunta es, ¿cuál? Aquí hay dos planes de tratamiento, un histograma para cada uno, pero están puestos en la misma gráfica. La pregunta es, ¿cuál es el mejor plan de tratamiento para esta estructura? ¿Mm? Si el plan 1, el de la línea continua, o el plan 2 de la línea que es entrecortada. No lo sé, profe. ¿Cómo es que podría diferenciarlo bien? Por la cantidad, pues, saca las cuentas, mira, 30, por ejemplo, aquí, supongamos que veamos con los 30 Gray, ¿ya? Con 30 Gray asumamos que hay como un 52, 50%, un poquito más de 50%, ¿ya? Si nos Ok, vamos a la ya. parte, si nos vamos a la parte, por ejemplo, de los 50 Gray, ¿ya? 50 Gray, aquí lo recibe un 20%, y en el caso del plan 1, eso, y en el caso del plan 2, en el caso del plan 2, mira, lo recibe alrededor de un 35%. ¿Mm? Si vamos a la zona de las dosis bajas, un poco lo mismo, ¿ya? Por decirlo aquí, con los 10 Gray, estamos acá, en este plan, ya, estamos cercanos al 85%, mientras que con el otro estamos al 65%. ¿Mm? Ok. ¿Ya? Eh, ¿Cómo debería seguir prosiguiendo con el tema, profe? No, disculpe lo perdido. ¿Cómo? No te entiendo. Porque ya tenemos las medidas, ¿Ya? pero ahora, ¿cómo yo elijo la que me acomoda más a la zona? Una vez conociendo las medidas. Ese es el punto. ¿Cuál es el criterio que tenemos
que necesitamos para poder saber cuál es mejor o cuál es peor. ¿Mm? Escucho solo a Fabián. ¿Y dónde está el resto? ¿Aló? ¿Están ahí o no? Oh, Basti, ¿cómo estás, Basti? Hola, profe. ¿Mm? Fernando, Natalia, ¿qué opinan ustedes? Francesca, Diego, ya pues, se fueron a dormir. Profe, ¿podría ser el plan 1 el mejor? Ya, el plan 1, sí. ¿Alguien opina distinto o igual o está de acuerdo? Yo opino igual, profe. El 1, ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Por qué crees que es el plan 1? ¿Por qué te tinca? ¿Por qué les tinca que el plan 1 puede ser mejor? Yo lo dije porque los dos planes parten dan el mismo volumen, pero genera menos dosis el plan uno. O sea, va según el gráfico. En las dosis altas, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Sergio, ¿está Sergio ahí o no? Pasti, Natalia, Francesca, Yo igual creo que es la uno, profe. ¿ya? Basti, ¿qué opinas? Es que me conecté hace poco, entonces la verdad no sé de qué hablan. Oh, no, pero tú te conectaste mucho antes. No, pero igual no entendí. Lo siento. Ya, pero juégatela. Ya para llevar la diferente, la 2. Ya, ok. Sergio, ¿qué tal? ¿Dónde está? Aquí, profe. ¿Ya ahí? Eh, Ya, pues Sergio, vamos. Si no es pregunta de examen. la- Ya, Sergio, sé que mayor dosis te escucho pésimo. abarca mayor porcentaje de volumen. Ya. ¿Y la Natalia? ¿Y la Francesca? Profe, ya le respondí. Ah, ya, ya. Yo creo que la Melanie, 1, profe. la uno. Melanie, Sí, profe, lo siento que tengo mala conexión. ya. No, no te preocupes. Yo, profe, creo que es la 2. Perfecto. Ya. Entonces tenemos, igual tenemos posiciones divididas, ¿ya? Lo que es válido. Es válido que en el fondo algunos piensen que es uno o el otro, ¿ya? Eh, pero ¿saben qué? Cualquiera de los dos puede ser bueno, ¿m? Dependiendo de qué,
de lo que estamos hablando, de los órganos con que estamos viendo, estamos tratando. ¿Ya? Dependiendo si los órganos que estamos analizando son del tipo en serie o en paralelo. ¿Mm? Aquí tenemos, miren, un órgano que es en serie y acá tenemos un órgano que es en paralelo. ¿Mm? Acá tenemos uno que en el fondo. ¿Qué quiere decir que sea en serie? Básicamente, miren, es que si eventualmente producimos un daño a este nivel, ¿mm? todo lo que está a continuación va a dejar de funcionar. De aquí para acá no va a funcionar. ¿Mm? ¿Cierto? Si rompemos aquí lo que está a Pero continuación, ¿se refiere, profe, a los órganos? a los órganos, a los tipos de órganos. ¿Ya? Si nosotros dentro de un órgano dañamos este pedazo que está aquí, todo lo que está a continuación dentro del órgano va a dejar de funcionar. Por otra parte, tenemos los órganos de tipo paralelo, que eventualmente, si rompemos esta parte o esta parte, ¿ya? En el fondo, el órgano va a poder seguir funcionando. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene aquí, va a poder seguir funcionando por acá o por acá. ¿Mm? ¿Ya? También tenemos una mezcla de órganos en serie y en paralelo. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos mezclas aquí tenemos una parte del órgano que es en serie, ¿ya? Que en el fondo nos va a mostrar que si rompemos aquí, a continuación esto no va a funcionar, pero también podemos ver que esto es en paralelo, porque está dividido en distintas subunidades funcionales. ¿Mm? Y aquí, fíjense, tenemos también una mezcla en serie y en paralelo. ¿Ya? Y esta, entre comillas, sería una serie, entre comillas, más especial. Esta que está aquí. ¿A qué se podría asemejar esto? Esto. ¿A qué organelo? Al del riñón, profe, ¿cómo se llama? Excelente, súper, ¿cierto? Porque cierto que se parece a un nefrón. ¿Mm? A un, Eso, nefrón. a un nefrón, ¿cierto? Ahora, entonces, si esto como si fuera un nefrón, empezamos a subdividir, y, o sea, si dañamos una parte del riñón, podríamos dejar sin funcionamiento el resto que está a continuación. ¿Ya? Ahora, si dañamos cierta parte, otro sector del riñón, que está en la parte de paralelo, el riñón va a seguir funcionando. ¿Mm? Esta que está aquí, podríamos decir también que que podría corresponder al pulmón. ¿Mm? En el pulmón, sus unidades funcionales funcionan de manera independiente, ¿ya? Que las unidades funcionales son los alveolos. Los alveolos pulmonares, si nosotros vamos dañando un alveolo, los que están alrededor pueden seguir funcionando, ¿ya? Por lo tanto, no se va a perder la función, o sea, si bien es cierto, la función del pulmón va a disminuir, pero no se va a perder al 100%. ¿Mm? Y este que está acá es lo que yo les comentaba acerca de la médula espinal. La médula, si se daña un cierto nivel, todo lo que está a continuación va a dejar de funcionar. ¿Mm? Entonces, de ahí el análisis tiene que pasar, el histograma tiene que basarse en las características funcionales de cada órgano. ¿Mm? Si, por ejemplo, si esto supongamos que fuera, supongamos que si esto fuera, habláramos de la médula, ¿Mm? En el caso de la médula, para la gráfica de este histograma,
lo que nos interesa es la dosis máxima limitante. Y en ese sentido, el plan 1 es mejor, ¿ya? Pero bueno, pero por otra parte, no podríamos hablar de la médula porque la médula tiene un umbral de, decimos, de 45 Gray, ¿ya? Para poder producir un 5% de probabilidad de daño a 5 años. ¿Mm? Si nos pasamos a 55, pasamos a 50%. ¿Ya? Pero de manera grosera. Ahora, por otra parte, si hablamos de lo que son el pulmón, ¿m? El pulmón es un órgano en paralelo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos interesa aquí? Nos interesa el porcentaje de las dosis bajas, ¿ya? Suponiendo que aquí tenemos, se habla de la dosis de los 20 Gray. ¿Qué porcentaje del volumen recibe al menos 20 Gray? Idealmente, ¿por qué los 20 Gray? Porque si nos comenzamos a pasar de los 20 Gray, con 20 Gray tenemos un TD55, tenemos el TD55 del pulmón, son 20 Gray. ¿Ya? Al pasarnos tenemos mayor probabilidad de producir lo que se llama un endpoint, que sería el resultado, sería fibrosis pulmonar. ¿Ya? Al pasarnos de eso tenemos mayor probabilidad de tener fibrosis pulmonar o menor probabilidad. Si nosotros usamos la medición de los 20 Gray, claramente el plan 1 es más malo que el plan 2. ¿Mm? Porque el plan 1 hay una mayor cantidad de pulmón, ¿ya? Cerca de casi un 80%, versus el plan 2, que hay una cantidad cercano al 55, 58%, por ahí. Por lo tanto, en este caso, el más adecuado sería el plan 2. ¿Se fijan? Es un poco como uno haciendo el análisis de un histograma dosis-volumen, ¿ya? Que es lo que está implicado dentro de lo que pasa con la probabilidad de daño. ¿Ok? Y eso es referente a esta pata acá, a esta parte de la... Profe, ¿qué Ajá, órganos, dime. por ejemplo, son en paralelo aparte del pulmón? Aparte del pulmón, en paralelo, podríamos decir que también el hígado también sería un órgano en paralelo. ¿Ya? El tejido cerebral, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que podría ser? ¿Serio paralelo? ¿Paralelo? ¿Ya? Creo que dependiendo de la zona, profe. Creo que hay También. zonas que son más críticas que otras. Sí, pues, súper de acuerdo. Y en el fondo yo también podría decir que es también en serio, pensando en lo que tú me estás diciendo. ¿Mm? Porque si en una cierta zona nos pasamos del umbral, de la dosis umbral, esa zona la vamos a inhabilitar. ¿Mm? Entonces, ahí hay un tema que está muy relacionado con el endpoint, ¿ya? Con el daño que se va a causar. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos en el cerebro, en el encéfalo, hablamos, por ejemplo, del hipocampo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el hipocampo, habíamos dicho, referente que estaba muy relacionado con la memoria temprana? El cerebro, el tejido cerebral, es bastante radioresistente por el hecho de ser un órgano que es un grupo de células que son diferenciadas. ¿Ya?
puede soportar hasta 60 gray. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el hipocampo no aguanta tanto. O sea, los hipocampos por sobre los 20 gray, ¿ya? Sobre los 15 gray, los hipocampos se inactivan. ¿Ya? Por lo tanto, así como decía, dependiendo del órgano y la función que que va a tener, va a ser va a ser si lo consideramos en serio o en paralelo. ¿Mm? Eso del Dropbox, esto lo voy a subir al Drive, ¿ya? Ya, esto por este lado, que bailan los pescados. ¿Ya? La hora, ¿qué hora es? A ver. Vamos, a las 10:30 vamos a Las 10:15. Ya. A continuación, les quería mostrar eh, les mostré un poco la manera de cómo se hacen los filtros compensadores, ¿cierto? Una imagen, Sí. ¿cierto? Ya. Aquí les quería mostrar el siguiente concepto, miren. ¿Cómo son los modos de planificar un tratamiento? ¿Ya? Existen dos maneras. Lo que se llama una planificación inversa, inverse planning, o una planificación en el fondo directa, o forward planning. ¿A Profe, qué se refiere esto? ¿está compartiendo pantalla? Sí, espérate, lo voy a... Aquí me falta el detalle. ¿Ya? Ya, a ver. Aquí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Esto es lo que les comentaba. De manera inversa o manera directa. ¿Ya? La manera, cuando se hacen tratamientos de tipo 3D, ¿ya? Se utiliza esto, lo que se llama planificación directa, ¿ya? O forward planning. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente, que en el fondo uno tiene en mente cuáles son los objetivos del plan. ¿Mm? Y uno va definiendo lo que son los assets de tratamiento, cómo ingresar los assets de tratamiento, ¿Mm? Y cómo vamos a hacer la protección, ir viendo las ponderaciones, y uno es el que va determinando eso. ¿Mm? ¿Mm? Y en base a eso, al final, vamos a tener las ponderaciones hechas de manera calculada, esto, el cálculo final. Esto uno lo puede hacer con
hay algoritmos, pero en general se hace, entre comillas, como a mano. A mano me refiero que el operador es el que está ingresando todas las cosas. ¿Ok? Otra forma es lo que se llama la planificación inversa, o inverse planning, en el cual nosotros trabajamos con un software, con un algoritmo de cálculo, en el fondo, que va a ser el que va a calcular cómo va a ser mi distribución de dosis óptima. Para eso es importante tener claro cuáles son los objetivos del plan en cuanto a cobertura de la dosis que yo quiero prescribir, en cuanto a cuál es la dosis que necesito para proteger los órganos de riesgo, ¿ya? Y eso se ingresan como valores que se llaman de constraints. A ver, déjenme ver si tengo uno por aquí. A ver. Vale, espérenme un poquito. Protocolo de cabeza y cuello. Ya. Este sí. Dejarlo funcionar. Miren, este es un protocolo de cabeza y cuello. El protocolo, ¿qué me está diciendo? Mira, para el médico lo primero que tiene que hacer es definir los volúmenes a tratar. ¿Ya? Para eso, por ejemplo, define un PTB, P, que sería el primario, y él quiere que le lleguen 63 Gray. ¿Ya? Y me dice, mira, ¿cuál es el objetivo que necesito? Que el volumen de los 63 Gray le llegue al menos al 95%, si se puede, al menos mayor o igual que 95%. ¿Ya? Y así, 69,3, 58,6, dosis máxima, dosis media, esto con referente a los distintos PTB. Ahí están todos súper detallados. ¿Ya? Y luego, miren, acá tenemos los órganos de riesgo, ¿ya? En el cual me dice, mira, a la médula, como máximo, que en el fondo ese máximo va a estar dado en 0,1 cc, en un volumen, tiene que ser menor o igual a 44 Gray. ¿Ya? Eso es de forma ideal. De manera alternativa, como si en el fondo eventualmente te pasaste un poco, te dice máximo 46. ¿Ya? El PRB de la médula, dice. El PRB, si ustedes se acuerdan, hablen de el volumen de riesgo del órgano de planificación, que en fondo es un margen que se da alrededor de la médula, porque eventualmente el posicionamiento podría variar y por lo tanto me doy un margen de 5 milímetros alrededor de la médula. El PRB es como lo mismo, pero me dice, mira, ya para el PRB el máximo va a ser 48 Gray. Y como alternativo, mira, podrías llegar hasta 52 Gray. ¿Ya? Pero eso es el PRB.
siempre cumpliendo la dosis de la médula. Y así, miren, tenemos órganos que son en serie, ¿ya? Que son el tronco cerebral, la médula, y, por ejemplo, también acá hay otros que son en serie, por ejemplo, los nervios ópticos, los cristalinos, ¿m? Paralelo, las parótidas, ¿ya? La laringe, podríamos decir que es paralelo. El esófago sería en serio en paralelo. ¿Qué creen ustedes? ¿En serio, profe? Pero si nosotros dañamos una cierta parte del esófago, el resto va a seguir funcionando. Ah, sí, ¿Ya? pues. Pero me imaginaba, no sé, pues, como que perdía, si perdiera, no sé, pues, como la inervación o algo, quizás, no, y evitar que tragara a la persona. Claro, desde el punto de vista así como lo estás planteando, sí, toda la razón. Porque más que la inervación, en el fondo vamos a perder la funcionalidad del esófago, en el cual cualquier cosa que pase por ahí podría, si se produce una fibrosis, el esófago va a producir una estenosis en el esófago. Por lo tanto, la comida no va a poder pasar. Más que producirse un daño neuronal, por decirlo como dice Fabián, sino que porque lo que está a continuación va a poder, si dañamos una parte del esófago, lo que está a continuación de esa parte dañada va a seguir funcionando, pero por otra parte, ese daño que se va a producir como efecto colateral una estenosis, por lo tanto la comida no va a poder pasar. ¿Se entiende? ¿Ya? Eh, y miren, y acá el médico me dice, mira, como un poco los criterios que en el fondo uno puede, uno tiene que tener frente a esta cuestión. Me dice, los que están en rojo, me dice, mira, son absolutos, son órganos críticos, órganos de riesgo crítico, y que deben priorizarse por sobre el target. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que lo siguiente, miren, supongamos que tengo aquí mi volumen blanco, ¿ya? Y aquí supongamos que está la médula, ¿ya? Y a este le vamos a dar, miren, le vamos a dar aquí, vamos a darle 45 Gray, perdón, vamos a darle 50 Gray, ¿ya? Y sabemos que este que está acá, ¿m? Vimos que tenía 45 Gray, ¿ya? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hacemos? Lo que me está diciendo, como este es un órgano de tipo absoluto, ¿ya? Lo que me dice es que si existe esta superposición, lo que hay que hacer aquí es tratar de proteger esta parte bloquear esta parte del volumen blanco, no importando que esta parte se subdose. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se produce el daño a este tejido que en fondo vendría siendo como en serie, va a dejar todo el resto funcionar. Entonces, es preferible, entre comillas, por decirle, asumir el riesgo de que no pueda controlar bien el tumor en esta zona, ¿m? Frente al producir un daño y tener un daño permanente
de esta zona que va a tratar. ¿Mm? Entonces, a eso se refiere con priorizar la protección de los ARTS versus el PTD. ¿Ya? Ahora, mira, me dice, hay estos otros que podrían ser, ¿ya? Que en el fondo me dicen, mira, es un órgano en serie que debe contornearse, pero no necesariamente priorizar por sobre el target. ¿Por qué razón? Supongamos que este es un nervio óptico, ¿ya? Y el tumor está pegado a lo que es el volumen blanco que hay que irradiar, ¿ya? Y tenemos una situación similar. ¿Qué pasa? El nervio, así como la médula, también es un órgano en serie. Tiene una dosis umbral. Pero, en el caso del nervio óptico, sabríamos que se va a producir un daño y que eventualmente la paciente podría perder la visión por ese ojo que se está dañando el nervio óptico de ese lado, ¿ya? Pero se prioriza, en este caso, la cobertura del volumen blanco, ¿ya? Porque pensando en que si tenemos un control tumoral de la zona, la vamos a dejar viva. Es preferible que eventualmente pierda la visión por un ojo, pero que esté viva, a que se muera con las dos, con la vista de los dos ojos. ¿Ya? ¿Me expliqué bien o no? ¿Se entiende? ¿Sí o no? O ya, pues, Sí, profe. sí, pues Fernando, Diego, y el resto, como que se estuvieran ausentes, ¿ya? Es un poco el asunto, ¿ya? Pero por eso se debiera priorizar, ¿ya? Eh, Después, mire, me dicen aquí estas que deberían, should, me dice órgano de riesgo con algún grado de evidencia de sobrepasar la dosis. O sea, pueden haber toxicidades serias, ¿ya? Pero eventualmente se pueden manejar clínicamente, ¿ya? Y, por ejemplo, en los verdes dice pobre evidencia o endpoint que no es tan claro con la toxicidad que puede ser manejable. Y, cómo se llama el órgano debe ser delineado de acuerdo a las guías locales o si se está investigando algo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso son la dosis a los labios. ¿Ya? Porque eventualmente le vamos a producir un daño a los labios, pero los labios en un corto plazo se recuperan. ¿Ok? Y es un poco lo que se refiere con los objetivos de un plan. O sea, se necesita lo que llamamos un protocolo, una tabla de optimización, que tengamos claro para dónde, qué es lo que queremos lograr con nuestro plan. Y como va a poder decir, mira, este plan está bueno, este plan está malo. ¿Ya? Y no sea una cuestión una cuestión tan subjetiva. ¿Ya? Por eso todos estos datos los sacamos de lo que es el histograma dosis-volumen. ¿Ya? Entonces, esta es la manera que nosotros hacemos. A eso me refiero con los objetivos y todos los claros. Ahora, esos objetivos uno los puede vaciar
en lo que es el algoritmo de planificación, y en base a eso, ¿qué es lo que va a hacer el software, el programa? El programa va a comenzar a hacer cálculos iterativos, ¿ya? Para poder ver cómo es buscar la mejor distribución de la dosis. ¿Por qué iterativo? ¿Qué es lo que significa iteración? ¿Qué es lo que es una iteración? ¿Alguien sabe lo que es una iteración? No, profe, así como la definición, no. ¿Ya? Pero, ¿a qué te sabe? Es que es un sistema que se ocupa en tomografía. ¿Ya? ¿Y qué es lo que, ¿y qué es lo que hace en tomografía? Eh, como que es como que corrobora que los coeficientes de atenuación eh, sean los correctos y si no los creo que los corrige algo así. Y lo va revisando corte por corte. Ya, Creo que algo así. ya. Eh, un método iterativo, en el fondo, es básicamente, mira, es cuando tenemos una función. ¿Ah? Voy a poner matemático. ¿Ya? Tengo esta función. ¿Ya? Entonces, lo que aquí básicamente estoy buscando cuáles son los valores de x que me satisfagan esta función matemática. ¿Ya? Entonces, lo que hago para encontrar este valor de x, comienzo con una especie de ensayo-error. Comienzo a meterle números. ¿Ya? Meto, qué sé yo, 1, y veo si esta función me funciona. ¿Ya? Esa es una manera. Y mi función acá, supongamos que es disminuir, implica en que yo tenga que bajar una cierta cantidad de dosis. ¿Ya? Entonces, miren, yo le voy a meter una cantidad de valores. ¿Mm? Y si esto me da como resultado un valor cierto, un valor X, ¿mm? ¿Qué hago? Que el resultado lo vuelvo a meter dentro de la función. ¿Ya? Lo meto de nuevo en la función para buscar un valor que sea más bajo que lo que me resultó. ¿Ya? Entonces, si encuentro otro valor más bajo, por ejemplo, x1, ¿ya? Este valor nuevamente lo vuelvo a meter a la función. Y así sucesivamente, cosa que cada valor que me va saliendo, cada resultado que me va a ir saliendo, va a ser más bajo, ¿ya? Va a ir disminuyendo. ¿Mm? ¿Ok? Y a su vez, en el fondo, voy a buscar el resultado que me dé el más bajo posible para poder disminuir la dosis. ¿Se entiende? Y este es un método iterativo.
¿ya? Que el resultado tú lo vas metiendo en una función y buscas un resultado mejor. ¿Mm? Si lo buscan ustedes en iteración, ¿qué nos resulta iteración? Eh, a ver, espera un poquito. Me dice iteración. Mira, iteración es sinónimo de repetición, de reiteración. Operado de esta forma y desarrollando en cada iteración del proceso descrito, el autor consigue clasificar la población en grupos estables. Mira, esta otra definición está mejor. Mira, significa repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar una meta deseada, un objetivo o resultado. Cada proceso también se denomina una iteración y los resultados de la iteración se utilizan como punto de partida para la siguiente iteración. ¿Ok? Eso sí está mejor. ¿Ya? Y eso es lo que usa el software de planificación inversa, para poder ir buscando el mejor plan de tratamiento que vaya a cumplir los objetivos que yo le estoy ingresando. Entonces, en palabras más sencillas, sería que uno pone el objetivo y lo que se hace es ir, el software va buscando la mejor solución para poder lograr ese objetivo. Esa es la planificación inversa. ¿Ya? Hacemos un break. Seguimos a las 11. Ya. ¿Ya? Ok.